Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder encontrarnos a través de este medio. Estamos estudiando la lección número 11. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y bueno, la lección 11 es una continuación de la lección 10. En la lección 10, ¿se acuerdan? Abordamos estos tópicos de someteos unos a otros en el temor del Señor. No termina allí. De hecho, termina esta sección, toda esta sección termina en el 6:9. Y ahora, en esta sección, nosotros vamos a abordar la relación que debe de haber ahora entre los padres y los hijos y entre los empleados y los empleadores. De hecho, nosotros vemos que en el siglo pasado, en cierta parte del mundo, aunque la Biblia tiene 1189 capítulos, a los esclavos se le entregó una Biblia mutilada con solamente 232 capítulos que reforzaban la idea de que ellos debían servir, los esclavos debían servir a sus amos y debían hacerlo de buena gana. Esta semana vamos a abordar cómo deben ser esas relaciones desde la plataforma de la nueva humanidad que Cristo ha establecido, donde no hay judíos ni gentiles, donde lo que importa es la nueva creación en Cristo Jesús y la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Así que en esta ocasión quiero invitarles a que podamos estudiar juntos. Hemos dividido este estudio en 3 secciones que están claras en el estudio de esta semana. Consejos para padres e hijos. Vamos a abordar el tema de la esclavitud en la Biblia, es el segundo tópico que hemos de tocar. Y el tercer tema será para consejos para empleadores y empleados. Quiero invitarte a que nos acompañes y vamos a pedir la dirección de Dios. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder sentarnos en torno de tu palabra para compartir los consejos, aprender de ella y aplicar estos principios bíblicos a nuestra vida. Por eso suplicamos la asistencia, la dirección, iluminación de tu Santo Espíritu para que este tiempo sea bien aprovechado. Y Señor, tu nombre sea glorificado al ver cómo incorporamos en nuestra vida estos principios que emanan de tu palabra, que se encuentran presentes en tu Evangelio. Bendice a los pastores que estarán participando y bendice a los que escuchan, donde quiera ellos estén. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos listos para iniciar con este primer segmento que le hemos titulado Consejos para Padres e Hijos. Sin embargo, antes de continuar, queremos aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los hermanos que siguen este programa. No solamente el público que se encuentra en las redes sociales, sino también aquellos hermanos en el canal 3ABN. Que el Señor les bendiga. Nos da alegría saludarles. Y quiero presentar a los panelistas que estarán esta oportunidad con nosotros. Pastor Jesús Villanueva, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pastor, gracias. Nos da mucho gusto, hermanos, poder tener este espacio para compartir en el repaso de la escuela sabática, y mandamos también un saludo a nuestros hermanos de las iglesias de la Asociación Metropolitana que se conectan semana con semana para enriquecerse y aprender un poco más para el repaso de la lección. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Nos acompaña también otro pastor joven, el pastor
Óscar Bolaños. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, hombre, Pastor Francisco, Pastor Jesús, muy contento, agradecido con Dios por este privilegio de poder estudiar una lección más de nuestra escuela sabática esta semana de mucha bendición. Y quiero aprovechar, hermanos, para saludar también a todos los que nos siguen de diferentes partes de la República. Por ejemplo, tenemos varios estados que nos acompañan, nos saludan, pero también de diferentes partes del mundo, varios países como Colombia, Perú, de Estados Unidos tenemos, de Guatemala, de Canadá, y especialmente, pastores, quisiera este momento agradecer a nuestro hermano Fabián Barreira, quien fielmente nos sigue cada semana en la transmisión que hacemos. Nuestro hermano nos saluda desde Uruguay. Así que, hermano Fabián, donde esté, Dios le bendiga, y gracias por acompañarnos, y a cada uno de ustedes también por estar con nosotros esta semana. Entrando de lleno al estudio de esta semana, en el primer segmento abordamos estos consejos para padres e hijos. Debemos tener en cuenta, queridos hermanos que nos siguen, que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que se reúne en casas iglesias. En esas casas iglesias hay esposos, hay hijos y hay siervos. Como era una costumbre, era algo normal en aquellos tiempos. Sin embargo, el apóstol Pablo está preocupado porque el evangelio en esta nueva humanidad pueda verse reflejada en las relaciones no solamente matrimoniales, ahora en la relación de los padres e hijos. Y bueno, ¿cuál es la razón, Pastor Jesús, por la cual el apóstol Pablo aborda este tema y qué fundamento usa para presentar validez a su argumento? Sí, pastor, gracias. Esta parte es muy interesante, mis hermanos, porque no es algo nuevo que el apóstol Pablo trae, ¿verdad?, a los creyentes de Éfeso, o alguna nueva doctrina, o algo que no tuviera sustento en el Antiguo Testamento. De hecho, pareciera ser que de manera textual, Pablo se refiere directamente al mandato que encontramos en Éxodo, ¿verdad?, en donde él trae, como muchos autores del Nuevo Testamento, esa referencia bíblica, ese sustento al mandamiento de honrar a los padres, de honrar a las madres también. Y justamente lo lleva en un contexto en el que en esas casa iglesia, como usted lo refiere, pastor, había hijos de diferentes edades, que la lección lo refiere de una manera interesante al decir que estos hijos son lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de sus padres, pero también eran lo suficientemente mayores como para ser discípulos por derecho propio, es decir, eran creyentes, eran feligreses de la iglesia de Éfeso, pero todavía estaban bajo la tutela de sus padres. Y es por eso que el apóstol les recuerda este mandamiento, que ellos necesitan justamente reverenciar, respetar, estar en este entendimiento de amor por sus padres, que como vamos a ver más adelante, no es en vano. Pablo también refiere por qué es que ellos deben justamente aplicar este mandamiento dado por Dios. Gracias, pastor. Es decir, ¿por qué iniciamos con los hijos? Yo creo que el apóstol Pablo toma el mandamiento, Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ese es el fundamento que ocupa el apóstol Pablo para dirigir este consejo pues a los hijos. La pregunta es, ¿cómo refuerza observar este mandamiento las relaciones familiares, Pastor Óscar? Sí, pastor, es muy interesante saber que Pablo termina esta exhortación para los hijos citando el quinto mandamiento. El quinto mandamiento que le da un testimonio de elevado valor, que otorga a los 10 mandamientos como una fuente de orientación para todos los cristianos creyentes. Pastor, quiero decir algo, hermanos, no puede existir una familia ordenada sin la obediencia de los hijos. No puede existir. Porque, bueno, sabemos, un niño recién nacido que va creciendo no está capacitado para juzgar las razones de determinadas formas de conducta.
Por eso lo más importante también que tenemos que tener en cuenta es que un hijo que desobedece a sus padres posiblemente será un hijo, pastor, que desobedece a Dios, pues desconocerá totalmente la disciplina, las restricciones que son absolutamente esenciales para el crecimiento cristiano, ¿verdad? Ahora se reconoce que el hecho de una vida saludable familiar forma parte de la obediencia, en la observancia de este mandamiento, porque lo que sembramos, pastor, eso será lo que también cosechemos, Sí, es cierto. ¿verdad? Entonces, esta observancia favorecerá al bienestar no solo de la familia, pastor, sino también de la sociedad y de las naciones. Es verdad. La obediencia a los padres cristianos significa diligencia, trabajo, dominio propio, y proporcionará también, pastores, una salud espiritual y física también. Por eso Pablo presenta esta ley, o este consejo, como parte fundamental para el crecimiento de las relaciones familiares. Pastor Oscar, al parecer el apóstol Pablo está consciente de la importancia de este mandamiento. Lo presenta como el primer mandamiento con promesa. Oh, sí, es un mandamiento con promesa, dice, y nos da la razón. En el versículo 3 dice, para que te vaya bien y para que sea de larga vida sobre la tierra. Para que nos vaya bien, pastor. Un mandamiento y el primero con promesa. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Gracias, pastor. Queridos hermanos, saben que en el transitar por el ministerio, seguramente me estoy refiriendo a algún padre o algún hijo que en el afán del padre de hacerlo mejor para seguir este consejo, como que se le pasó la mano, Y hay padres que viven frustrados, viven tristes, porque sus hijos no están en la iglesia. Sus hijos están luchando, como que esa etapa de la vida se malogró. Y es por eso, y esto nos da paso al siguiente consejo. El apóstol Pablo no solamente se dirige a los hijos, ahora aborda a los padres. Y en el versículo 4 dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Pastor Jesús, ¿por qué el apóstol hace este exhorto a los padres de la iglesia? Gracias, pastor. Ciertamente es un pasaje muy equilibrado, hermanos. Primero, se dirige hacia los hijos, que quizás, yendo en un contexto del Antiguo Testamento, es la indicación más obvia, ¿no? Dado que los hijos están en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de respetar la autoridad. Pero Pablo balancea esta situación hablando también de que los padres no lleven a irritarse a los hijos, y en Colosenses 3:21 da parte de la respuesta, pastor. Dice, para que no se desalienten, ¿verdad? Es como termina justamente Colosenses 3:21, que no los lleven a ira para que ellos no se desalienten. Lo que usted refería, pastor, acerca de esa experiencia de frustración en la que quizás más de uno de los que están escuchando este repaso de la lección se puedan encontrar, en donde queriendo llevar a los hijos por un buen camino de reprensión, un camino cristiano, quizás de repente se pudo inclinar más hacia el castigo, hacia una disciplina severa, pero que Pablo justamente recomienda no sea así. La percepción que un hijo puede tener de Dios es bien referida por cómo el padre lo presenta en la familia. Entonces Pablo está tratando de que estos hijos en la crianza de sus padres no tengan una idea errónea de cómo es Dios. No es un Dios castigador, no es un Dios que sea justiciero, sino un Dios amante, ¿verdad? Y justamente como Pablo lo refiere en Colosenses, no permitamos que ese desaliento llegue a estos jóvenes como queriendo buscar una salida de un cristianismo severo, estricto, que lejos está entonces de representar justamente el carácter de Dios. Y en la lección, pastor,
hacía referencia que era una práctica común en esa época, que incluso los padres en un caso ya muy extremo podían no solamente ser violentos, sino incluso arrebatar la vida de los hijos si estos tenían un comportamiento pues no bueno delante de ellos. Pero Pablo no se va hacia esa parte que era del contexto común de esa época, sino que dice, no tiene por qué ser así, sino que ellos puedan ser llevados en una crianza digna, en una crianza correcta, en el temor del Señor. Gracias. Esa es la advertencia. Esa es la advertencia negativa, la advertencia negativa que el apóstol Pablo hace a los padres. Sin embargo, antes de continuar, hay una advertencia positiva, Pastor Sí, Jesús. es correcto, Pastor. Esta es la primera parte, como bien lo refiere, y entonces a continuación dice, ¿verdad? La parte positiva, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, no solamente es la parte en la que no tienes que hacer, no tienes que llevarlo de esa manera, sino la parte en cómo lo debes hacer, la parte en cómo debe ser correcto ese aprendizaje hacia los menores también. Gracias. Hermanos, recordemos que el apóstol Pablo está dirigiéndose a una comunidad que en el estudio durante este trimestre, el autor de la lección le llama la nueva humanidad. Esa nueva humanidad donde ahora todos somos, no hay división, no hay judíos, no hay gentiles, hay una sola familia, es la familia de Dios. En esta nueva familia, esa es la primera imagen que el apóstol usa. La siguiente imagen tiene que ver con el cuerpo de Cristo. En este cuerpo de Cristo todos son importantes, todos son valiosos y por eso nos sometemos unos a otros en el Señor. Y entonces, esa es la razón por la que el apóstol Pablo anima a la iglesia, anima a los creyentes a decir, hey, ustedes están viviendo una nueva vida. Esa vida en el Espíritu tiene que estar caracterizada por esto. Ahora, Pastor Oscar, todos en esta nueva familia, en esta nueva humanidad, deben lealtad suprema a Cristo. La pregunta es, ¿por qué los padres deben atender este consejo? Ok, pastor, yo primero quisiera enfatizar que la amonestación es adecuada en cualquier sistema educativo. Contexto. Correcto, y puede utilizarse con varios propósitos, ¿verdad? Es decir, hacer caso a este consejo incentiva al niño cuando está en lo correcto y lo pone sobre aviso cuando se haya equivocado. Ahora, ¿por qué los padres deben de atender a este consejo? Bueno, dice el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y esta última parte, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Para qué? Para que los hijos crezcan en el temor del Señor. Dice la Biblia, disciplina y amonestación. Esa disciplina y amonestación dada por los padres debe provenir del Señor y deben de tener su aprobación. Porque, pastor, los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos. Sí, Señor. Hablábamos hace un momento de lo que la hermana Juay dice. La primera imagen que tiene un niño de Dios son sus padres. Es verdad. Entonces, ¿cuánta importancia debe tener no solo las enseñanzas que dan los padres, sino también la forma en cómo amonestan y disciplinan a sus hijos? Porque de ley ya constituye una importantísima responsabilidad para padres y madres, pastor. Gracias. Queridos hermanos, saben que Scott Peck en su libro El camino menos transitado, él dice que hay hijos que crecieron en contextos cristianos que dejaron la iglesia. Es más, dejaron de creer en Dios. Y su aversión al evangelio fue de tal manera que ellos lo rechazaban a toda costa. ¿Y por qué fue? Bueno, la razón de eso fue porque los padres no mencionaron, no manifestaron el verdadero carácter de Dios. Dice la señora White, padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia no con una tormenta de palabras,
sino en una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar. Restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Saben, queridos, eso es verdad. El contexto cultural puede marcar una manera en cómo deben de ser las relaciones, pero no siempre el contexto cultural está de acuerdo a la palabra. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo entra aquí para decir su nueva vida incluso debe de manifestarse, reflejarse en sus relaciones, ahora con los hijos. Pastor Oscar. Sí, pastor. Y también recordar, ¿verdad?, que la disciplina y la instrucción de Dios siempre son una manifestación de su amor. Y entonces yo creo que en el caso de los padres debería de ser lo mismo para con sus hijos. Una manifestación del amor que tienen para con sus hijos, Pastor Francisco. Claro que sí. Todos nacimos en un contexto cultural. Por ejemplo, aquí en México hubo un tiempo donde el contexto cultural como que imperaba era los padres tienen que cuerear, perdón por la expresión, tienen que sonarse a los hijos. Y ahora vivimos en un contexto cultural donde eso ya se ve como que se le está pasando la mano. Violencia. Es decir, un extremo es cuando se convierte en abuso físico. Y el otro extremo es cuando se convierte en negligencia, que no le puedes decir nada. Por eso el apóstol Pablo dice: críenlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Pastor Jesús, ¿quieres agregar algo más? Sí, pastor. Hay una parte que refiere a lo que usted estaba comentando. No siempre la parte cultural o social necesariamente está acorde a la palabra de Dios. De hecho, la lección lo decía, ¿no? En el documento eclesiástico de Sirácides, pareciera ser que en la misma época de Pablo había otra posición cultural judía en donde sí animaba a azotar a los hijos, a castigarlos. Dice: si tú lo mimas, vas a estar criando un mal hijo, ¿no? Mejor azótalo, mejor castígalo para que sea una buena persona. Y Pablo no parece tomar muy en cuenta este documento al momento de expresar su postura, inspirada por Dios, de la crianza de los hijos. Es decir, como decía el pastor, no siempre ese entorno, ¿verdad?, en el que vivimos tiene por qué marcar la pauta, sino siempre debe ser la palabra de Dios. Amén, amén. Saben, queridos, que hace mucho tiempo atrás me encontré con alguien que decía que su filosofía de vida era seguir lo que dice Proverbios. El padre que ama a su hijo madruga a castigarlo. Así que todos los días los levantaba a las 4 de la mañana para cuerearlos. No es eso. El texto dice que o el sentido del texto es: si tú ves que hay alguna conducta, algún comportamiento en tu hijo, que tú ves que si continúa puede resultar en más daño para él, hay que atenderlo a tiempo. Se refiere a las primeras, en la primera etapa de la vida del niño. Y eso requiere, que nosotros pidamos la dirección de Dios, porque finalmente hemos de dar cuenta a Dios. Dice Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, es decir, no son nuestros, hemos de dar cuenta. Y es por eso que cuán a tiempo llega este consejo bíblico que, se nos invita a meditar en él y, que debe
manifestar el evangelio que nosotros hemos creído. Vamos a hacer una pausa. En un momento volvemos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos entrando al segundo segmento y bueno, vamos a hablar de la esclavitud en la Biblia. Y no solamente en la Biblia, también en la historia. Recuerden que el Evangelio no nace en un vacío cultural. El Evangelio llega y cuando llega el Evangelio marca relaciones sociales que no están de acuerdo con la Escritura. Queridos hermanos, nosotros encontramos en el libro de Levíticos, en el contexto del llamado a la santidad, cómo debían ser esas relaciones sociales. Desde el principio se esperaba que la gente, por ejemplo, si ustedes leen Levítico 19:13, dice: no explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario del jornalero hasta el día siguiente. Es decir, lo que se buscaba era justicia, que se hiciera justicia, porque el pueblo conocía de Dios. Sin embargo, la esclavitud es algo que nosotros encontramos en la historia que no lo entendemos hoy porque nuestro contexto es distinto. Pero ¿cuántos documentales o películas seguramente hemos visto donde hablan de esta realidad que es muy fea, la esclavitud? ¿Cómo, Pastor Oscar, cómo llegaba una persona a convertirse en esclava? Para que nosotros podamos abordar algunos ejemplos en la Biblia que nos ilustren y nos pongan la plataforma para este tópico. Sí, pastor, es muy interesante ver cómo uno se llegaba a convertir en esclavo. Tenemos varios, pastor, que podríamos mencionar en estos momentos. Uno era porque de nacimiento eran esclavos. Es decir, la persona era esclava, tuvo su hijo y ahora el hijo estaba destinado a ser esclavo y a servir al mismo amo que servía el padre. Su papá. ¿Sí? Otra razón es porque los padres los vendían. Abuso de poder vemos aquí, y lo hemos venido viendo en estos tópicos pasados. Abuso de poder. Tenemos ahí un ejemplo en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1, pastor, ahí con esta mujer del aceite. Recordarán la escena. Voy a leer solamente el versículo. Una de las mujeres de los hijos del profeta clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervo. Como esclavos, los vendían como esclavos, porque los vendían los padres. Otra razón, pastor,
de las más comunes tal vez, es por la incapacidad de pagar sus deudas. Se endeudaban tanto y ahora tenían ellos que servir y ser esclavos de aquellos que les habían prestado. Otra razón es porque los abandonaban. Ahora alguien los rescataba, pero los rescataba para ser esclavos. Claro, claro. Y otra razón es por cautivos, eran cautivos de una guerra. Tenemos ahí el ejemplo en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Usted recordará la escena de Eliseo y Naamán. Y entonces aparece en escena el versículo 2, dice: de Siria había salido bandas armadas que se llevaron cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Había sido cautiva de una guerra y ahora iba a ser esclava de la familia. Razones, pastor, por las que algunos llegaban a ser esclavos. Así que nosotros vemos que en la historia y en la Biblia, estas son las circunstancias. Estas son las circunstancias por las que la gente se convertía en esclavos. La pregunta, Pastor Jesús, es: estas realidades existentes, hacía imperioso para Pablo abordar el tema que podría terminar con la iglesia naciente. ¿Cómo aborda Pablo el tema? Sí, pastor. Sin duda le tocó una tarea difícil a Pablo abordar este tipo de realidades, porque es lo que eran. Usted lo mencionaba hace un momento, no nació el evangelio, la iglesia en un vacío cultural, sino que cuando se viene a dar esta iglesia temprana ya había realidades que venían con siglos de antelación, de tal manera que Pablo no funge, ¿verdad?, como un reformador social que quería abolir la esclavitud, sino que Pablo, en su función de pastor de la iglesia de Éfeso, él marca algunas pautas, algún tipo de comportamiento que podía mejorar la relación entre estos esclavos y sus amos también. De hecho, este tipo de relación, Pablo dice, ¿verdad?, que sea buena, no aconseja a que sigamos el patrón de conducta de la época o que más adelante, siglos después, se llevó a cabo, por ejemplo, en la esclavitud de Norteamérica, ¿no? Pablo no está incitando a ese tipo de actividades, sino que evoca a una relación saludable, a una relación en donde el esclavo no haga las cosas que le pide el amo únicamente por temor o por querer quedar bien con él, sino en un entendimiento de que ahora en esta nueva realidad son uno en Cristo. De hecho, pastor, hay algunos casos, algunos sucesos en el Antiguo Testamento que no necesariamente marcan una relación agresiva, dura o difícil de un amo con sus esclavos, sino, por ejemplo, si vamos a la historia de José, y eso nos lleva a Génesis capítulo 39, versículos 5 y 6, vamos a encontrar que en el contexto de que José fue vendido como esclavo, pero había algo significativo en esta relación que tenía con Potifar. Dice la palabra de Dios en Génesis 39, 5, desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y termina diciendo, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Es decir, José era un esclavo ciertamente, pero pareciera ser que había una relación de confianza, que había una intimidad entre ellos dos, no únicamente de un amo a un esclavo, sino que él le administraba de una manera tal que Jehová bendecía la casa de Potifar. Y, pastor, también me gustaría rápidamente referir a otro caso que también nos deja ver una relación correcta, esta vez de una persona perteneciente al pueblo de Dios, como es el caso de Booz y sus criados, sus esclavos que se podría referir, y lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Ruth y versículo 4. Dice la palabra de Dios en Ruth 2:4, llegaba entonces Booz de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, Jehová te bendiga, le respondieron ellos. Es decir, ellos no odiaban a Booz, no pareciera ser que le tenían rencor o que ni siquiera querían verlo, sino que había un trato, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento llegaría a considerarse cristiano entre él como dueño o de alguna manera poseedor de sus esclavos y ellos hacia él, hacia su amo.
Muchas gracias, Pastor Jesús. Usted ha hecho referencia a algunos ejemplos de relaciones con sus esclavos. Ahora, hay que dejar claro algo. Nosotros en ningún momento estamos abogando al comentar estos ejemplos en la Biblia como que diciendo está bien que esto ocurra. No, estamos viendo que a pesar de que el contexto social marcaba cómo debían hacer algunas cosas, nosotros vemos que estos creyentes, estos adoradores de Dios, se elevaron por encima de lo esperado en la norma social y llegaron a tener una relación tan íntima que reflejaban que realmente eran hijos de Dios. En el tiempo de Jesús, si ustedes recuerdan, Jesús, los evangelios cuentan esa relación entre un centurión y su siervo. Esa relación de que él estaba preocupado por su siervo. Es decir, el evangelio puede llevarnos a que nosotros trascendamos cualquier contexto en el que nosotros nos encontremos. Encontramos algunos otros ejemplos en la Biblia, Pastor Oscar. Sí, pastor. Bueno, ya vimos algunos ejemplos del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también tenemos por lo menos uno, ¿no? Y estoy hablando ahí de Onésimo, del trabajo de Pablo en Roma. Entre los que decidieron entregar su corazón a Dios, encontramos a este personaje llamado Onésimo. Él era un esclavo pagano que había perjudicado a su amo Filemón. Por cierto, Filemón ya creyente. Y entonces, ahora en esa visita de Pablo a Roma se encuentra que este Onésimo esclavo había huido a Roma. Y cuando él recibe el evangelio, cuando él acepta a Dios en su corazón, ahora él se siente arrepentido. Y ahora cuando escucha las palabras de Pablo y se acerca con un corazón arrepentido. Y ahí aparece en la escena Pablo para aliviar el corazón de alguien que lo tenía cargado, habla con él, lo anima, regresa con Filemón. Y es más, ahora te voy a ser portador de la carta que le vas a llevar a Filemón. Y entonces, con tacto de bondad, ahí Pablo actúa y ahora Onésimo tiene que ir con Filemón. Por cierto, me llama la atención que el apóstol le pide a Filemón que en esa visita de conversión de Onésimo, él lo recibiera como esclavo, pero ahora que lo recibiera como a su propio hijo, mostrándole tan profundo afecto que decidiera habitar con él antes como su amo. Ya no como siervo, sino más que siervo como su propio hermano, ¿verdad? Y me llama mucho la atención y quiero leer, pastor, lo que dice los Hechos de los Apóstoles, página 364 y 365. Dice, el apóstol conocía bien la severidad con que muchos amos trataban a sus esclavos y sabía también que Filemón estaba grandemente irritado a causa de la conducta de su siervo Onésimo. Trató de escribirle de tal manera que despertara sus más profundos y tiernos sentimientos de cristiano. La conversión de Onésimo le había transformado en un hermano en la fe y cualquier castigo infligido a este nuevo converso sería considerado por Pablo como aplicado a sí mismo. Me gusta mucho y me llama la atención que ahora Filemón, cristiano converso, se encuentra ahora con Onésimo, esclavo converso. La relación, pastor, entre ellos dos fue diferente a partir de ahí. Gracias a Dios. Amén. Bueno, esto marca el poder del evangelio. En el estudio de esta semana nosotros encontramos que la esclavitud es una de las grandes manchas en la historia cristiana por la manera en cómo algunas personas utilizaron versos de la Biblia para propósitos personales, egoístas. Sin embargo, a través de este estudio nosotros pretendemos resaltar por qué para Pablo era importante tocar este estrato social, esta parte del estrato social que podía afectar a la iglesia cristiana. Y bueno, esa es la razón por la que te invitamos a que te quedes con nosotros y poderlo abordar en la siguiente sección. Abrazar.
¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Bueno, hemos llegado a la última sección de este estudio y le hemos titulado Consejos para empleados y empleadores. Bueno, el apóstol Pablo encuentra una coyuntura en el texto cuando en el versículo 8 dice: sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. El apóstol Pablo pone la plataforma. Él dice, es cierto que los estratos sociales que hay en el mundo actual, no todos están de acuerdo con lo que Dios ha revelado en su palabra, pero una realidad es que ambos tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Ambos tendrán que dar cuentas al Señor por lo que ellos hayan hecho. La pregunta es, Pastor Jesús, ¿qué le importaba en realidad a Pablo cuando él se refería tanto a los empleados como a los empleadores? O en términos del contexto que venimos hablando, cuando hablaba a los amos y a los esclavos. Sí, pastor. Es bien importante ver esta parte porque Pablo pareciera ser que quita la importancia a esta situación social y entonces arroja un nuevo concepto que es vendernos la idea de una esclavitud hacia Cristo. Es decir, ahora el esclavo debe servir a su amo, pero con la mentalidad de que está sirviendo a Jesús. Y aquel que es amo o poseedor en aquel contexto del primer siglo de algunos esclavos, también sabe que es esclavo, pero de Cristo. Introduce, vamos a decirlo así, como un amo supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y justamente Pablo es que atendiendo la necesidad social y las circunstancias culturales de la época, no quita o no intenta directamente abolir la esclavitud, pero sí habla de este comportamiento que el Evangelio genuinamente tendría que haber ido transformando la mentalidad de uno y del otro. De hecho, al fomentar esta situación, Pablo ofrece una concepción transformada de esta relación de esclavo y amo. Ya no es la concepción que se vendría manejando en cualquier ambiente cultural secular de la época. Pablo le resta, por ejemplo, importancia a los amos de los esclavos al llamarlos únicamente amos terrenales, es decir, les quita esa supremacía que quizás tendrían en cualquier otro contexto de esa época y les dice que hay un verdadero amo celestial. También invita a servir con respeto y con temblor, con sincero corazón, pero con el entendimiento de que es a Cristo a quien están sirviendo. De hecho, Pastor dice aquí en el versículo 6 de Efesios capítulo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y añade justamente lo que el pastor Francisco refería en el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo entonces quita el foco
de si eres esclavo en este mundo o si eres amo en ese contexto cultural, y dice, mira, tú lo debes hacer pensando en Cristo, es decir, las consecuencias del Evangelio que deben verse reflejadas en tu carácter se aplican desde esa posición también. Si eres siervo, bueno, hazlo, pero mirando a Cristo, sirviendo a Cristo, no a los hombres. Y en el cumplimiento, pastor, también de su servicio deben cumplir de todo corazón la voluntad de Dios, ofreciendo un servicio sincero, pero dirigido a Dios. Muchas gracias, Pastor Jesús, por abundar en esto y explicarlo de esta manera. Bueno, esto lo único que hace es resaltar el título de la lección. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo Jesús. La razón por la que el apóstol Pablo aborda esta temática es que pues hay contextos sociales que son cuestionables y el apóstol Pablo quiere abundar en esto, porque sabe que si él se enfatiza en el Evangelio, lo normal es que eventualmente el Evangelio terminará, como bien lo mencionaste, Pastor Jesús, ofreciendo una nueva concepción de esta relación entre esclavos y amos, o empleados y empleadores. ¿Qué implicaciones tiene en nuestro tiempo los consejos de Pablo, Pastor Oscar? Sí, pastor, tiene algunas implicaciones. Esta semana lo estudiamos en esta última parte de la lección, porque aunque hoy lo vemos de manera diferente y no como algo normal, es una realidad que vivimos en un mundo tiranizado por la economía y por la sociedad, pastor. Por eso es que Pablo enfatiza lo que debe motivar al empleador y quiere que hoy lo recordemos nosotros. En la lección lo veíamos, número 1, ellos y sus supuestos esclavos son coesclavos de un solo amo. Por ejemplo, ahí en paralelo a este capítulo encontramos Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, a nuestro Dios. Y recordar también sería bueno cómo nos trata Dios, pastor, con amor, misericordia, compasión, un Dios bueno y misericordioso. Y número 2, dice que ese amo celestial juzga a todos sin favoritismo. O como lo dice el versículo 9 de Efesios 6, en la última parte dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor de ellos y vuestro, dice, ambos a pesar de la diferencia de posición social, debemos nuestra lealtad a un mismo Señor, ¿sí? Esto debe influir también, yo creo, pastor, en el trato que se les da. Ahora pensando a lo mejor aquellos que tienen la oportunidad o el privilegio de ser jefes, pastor, en su trato con los demás, eso debería de influir. Sí, señor. Porque con toda seguridad, pastor, toda injusticia que se haga, pues tendrá su consecuencia. Y yo creo que eso debemos de nosotros recordarlos. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. O Él no se fija en la jerarquía o en la posición de alguien. Dios nos ama a todos por igual, nos trata a todos por igual y quiere salvarnos a todos. Gracias. Pastores, hemos llegado al final de esta lección. Quiero pedirles que den unas palabras que nos ayuden a abundar en lo que aprendimos durante esta semana. Toma tu tiempo, pastor. Sí, gracias, pastor. Mis hermanos, a manera de conclusión, yo quisiera dejar sobre la mesa la importancia de resaltar que muchas veces los contextos culturales, sociales o de alguna época que en su momento fueron normalizados, no necesariamente son justificados por la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo bastante abarcante, en una cultura bastante influenciada por otros reinos del antiguo cercano oriente, y por supuesto que duele esa mancha de la esclavitud dentro, ¿verdad?, de las aparentes justificaciones bíblicas, que, como hemos visto en este estudio, no es así. Pero debemos siempre resaltar
que la Biblia sea primero. En este caso lo vimos en la crianza con los hijos, en los hijos con los padres, también en la relación del esclavo con su amo, o ahora, como lo dijo el pastor Oscar, del empleador con el empleado, ¿verdad? Siempre los altos valores, la alta normativa del cristiano debe imperar por encima de las costumbres que muchas veces nos rodean como sociedad. Gracias, pastor. Es decir, a pesar de que en la cultura del tiempo en el que hemos crecido, en diferentes generaciones, algunas cosas prevalecían, no siempre estas cosas estaban acorde con la Escritura. Es por eso que lo que hace el apóstol Pablo, para no rebajar el Evangelio a una reforma social, es que presenta el principio divino. Y el principio divino es el que establece la norma de cómo deben de ser las relaciones entre, en este caso, en esta lección, los padres y los hijos y los empleados con sus empleadores. Pastor Oscar, ¿algo más que haya que agregar? Sí, pastor, yo me quisiera quedar con lo que Pablo toca en esta última parte, o lo que él enfatiza, el poder del Evangelio. A lo largo de esta lección, no solo de esta, sino de las pasadas, hemos visto la unidad y la igualdad. Y hermanos, eso debería llenar mucho nuestro corazón, porque lo que va transformando, pastor, es la vida de las personas, es Dios trabajando a través de su Espíritu Santo en cada persona, en la vida de la iglesia, de manera que a medida que más pasemos tiempo con Dios, es medida que nuestra vida irá cambiando y siendo transformada. Por ejemplo, en esta lección hablamos especialmente de los hijos, de los padres y de los empleadores y del empleado. Es decir, una vida consagrada a Cristo, una relación personal con Jesús, cambia nuestra manera de ver las cosas, de tratar. Hablábamos de obedecer los mandamientos, porque eso, pastor, el estudio de la Biblia, la obediencia a Dios, una relación personal con Jesús, cambia nuestra vida y nuestra forma de pensar. Debería llenar nuestro corazón, que a medida que nos acerquemos más a Dios, el Espíritu Santo cambia nuestra vida. Es correcto, y yo creo que esa es la apuesta del apóstol Pablo. Por eso, capítulo 4, versículo 1 de Efesios: por eso yo, que estoy puesto preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. El apóstol Pablo apuesta a resaltar, a exaltar el Evangelio como la prioridad en la vida de los creyentes. Por una razón. ¿Qué hubiese pasado si Pablo se convierte en un precursor o en un libertador social? Yo creo, pastor, que en esa parte específica de la historia, el crecimiento de la iglesia temprana se habría visto truncado por no poder compaginar y enfocarse en lo verdaderamente importante. No era oportuno en ese momento que se hiciera así. Así es. Y es por eso que él enfatiza el Evangelio, porque el Evangelio cambiaría, erradicaría y destruiría finalmente la esclavitud. Por una razón, el corazón humano es la raíz de muchos males. Si no es que de todos, si no es que de todos los males, y entonces por eso el Evangelio viene a ser ese antídoto para que el ser humano pueda relacionarse de la mejor manera con su prójimo, Compañeros pastores, hay una pregunta que aparece aquí en la lección, y la pregunta es: ¿cuál es nuestra responsabilidad de extender el cuidado de Cristo a los hijos que han sufrido violencia, abuso sexual y vergüenza en sus primeros años de vida? Queridos hermanos, en los días pasados nuestra iglesia hizo énfasis en una iniciativa de la Iglesia Mundial que se ha titulado End It Now.
y tiene que ver con la prevención del abuso. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios, pero ahora quiero dirigirme no solamente a los padres, quiero dirigirme a todos aquellos a quienes nuestra iglesia ha puesto bajo el cuidado de pequeños. Nosotros tenemos una responsabilidad para con los pequeños delante de Dios. Nosotros no sabemos el impacto que tiene el abuso en cualquiera de sus formas en la vida de los más vulnerables. Nuestra oración es que el Santo Espíritu de Dios pueda llevarnos a tratar a las personas como lo que son, hijos de Dios. A través del estudio de esta semana, el apóstol Pablo quiere llevar tanto a los hijos como a los padres, tanto a los empleados como a los empleadores, a meditar en lo siguiente. Número 1, ¿quiénes eran? Número 2, ¿qué motivación los guiaba? Número 3, ¿a quién buscaban agradar? Y número 4, ¿qué iban a hacer con el poder que Dios les había dado? En la lección de esta semana nosotros encontramos esta declaración. En Efesios, el vocabulario que usa Pablo es alentador para los esclavos cristianos. ¿Por qué? Porque se les ofrecía adopción como hijos, redención, herencia, entronización junto con Jesús y llegar a ser ciudadanos, miembros de la familia de Dios. Esta enseñanza es relevante en el siglo XXI, donde de acuerdo a las estadísticas hay más de 40 millones de personas esclavizadas. En este mundo posmoderno, imagínense, 40 millones de personas esclavizadas. Este mensaje es para todos. Quiera Dios que en las relaciones que nosotros tenemos, estas puedan ser guiadas por principios divinos que reflejen que hemos sido alcanzados por el Evangelio. Gracias por acompañarnos. Deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana.